La ciudad de Stalingrado quedó en ruinas. Casi no quedó ningún edificio arriba. Se bombardeó por semanas. Y estas ruinas se convirtieron en el símbolo de la voluntad indomable de un pueblo, el pueblo soviético. Y este último punto, hermanos, es el que quiero resaltar de estos puntos importantes de esta guerra. Esta guerra, como todas las otras, es dramática, ¿no? Es heroica en sí misma, hay patriotas, hay quienes quieren conquistar. Pero algo que resalta a esta guerra es que no solo fue el ejército soviético el que estuvo peleando por 200 días y resistiendo, porque no fue una ofensiva, fue una defensiva, está resistiendo en las calles, escondidos. Se dice que peleaban en las escaleras de ruinas. Le llamaron la guerra de las ratas, porque entre los escombros había soldados, había francotiradores. Y bueno, les decía que no solo el ejército, sino madres, padres, jornaleros, estudiantes, todos pues se armaron con lo que tenían, con lo que pudieron, y resistieron al ejército más poderoso que había en ese tiempo de la historia. Un mes antes de que estallara la guerra, el 19 de julio de 1943, Stalin ordenó sitiar Stalingrado. Es decir, nadie sale, nadie entra de la ciudad. Solamente se permitió que civiles que tuvieran oficios importantes, científicos, ingenieros, que pudieran contribuir algo al desarrollo de la Rusia más adelante, pudieron salir, pero todos los demás se quedaron en la ciudad, incluidos los niños. El 28 de julio, o sea, unos días después de que se había sitiado la ciudad, Stalin emitió la famosa orden llamada la Orden 227, que pronto se conocería como la Orden Ni un paso atrás. Nadie podía salir de la ciudad. Se prohibió que alguien de la ciudad, civiles o soldados, pudieran rendirse. De hecho, si alguien quería huir de la ciudad, había una línea de infantería en la retaguardia y los fusilaban. Entonces, ¿te quedas o te quedas? A resistir, ¿no? Entonces, algunos a lo largo de la historia le llamaron la infame Orden 227. Pero, hermanos, la clave de la victoria de esta ciudad, por lo importante que es, algunos historiadores dicen que fue por el carácter inquebrantable del pueblo ruso. Un alto mando ruso le preguntó a un general llamado Bogdan Vasily Chuikov. Vasily Chuikov, ¿no? El general le preguntó a este general, él estuvo a cargo ahí, estuvo todo este tiempo. Le dijo, camarada, ¿cuál es el objetivo de su misión? Y la respuesta firme de este general fue defender la ciudad o morir en el intento. Había entendido las órdenes. Según Chuikov, por todas las leyes de las ciencias militares, los alemanes debieron ganar la batalla de Stalingrado y sin embargo la perdieron. Y agrega él, es que nosotros creíamos en la victoria. Dice, esta fe nos permitió vencer y evitó que fuésemos derrotados. El general comprendía que si el ejército perdía Stalingrado, iban a perder la guerra. Iba a ser un golpe muy doloroso para el pueblo y tal vez la historia hubiera sido otra. Hermanos, como aprendimos esta mañana, nosotros como creyentes estamos en una lucha, estamos en una guerra espiritual principalmente, pero también luchamos con todas aquellas cosas que están en nuestro corazón, ¿sí o no? Y en el corazón de los que están al lado de nosotros, ¿no? También.
Vivimos en un combate por las verdades del Evangelio, una lucha cuerpo a cuerpo con nuestra carne, con el mundo, con las filosofías, con las ideologías y con el adversario en cualquiera de sus presentaciones. Acompáñame a Filipenses capítulo 1, por favor, versículo 27. Vamos a leer a partir de ese versículo. Y lo que el apóstol Pablo, hermanos, les va a decir a los filipenses es que en esta lucha no se permite dar ni un paso atrás. Que se requiere que el creyente se mantenga firme ante los ataques férreos del adversario. Para el apóstol Pablo, la cobardía no es una opción. Ya lo comentó el pastor Javier, ¿no? Acerca de Marcos. La cobardía no era una opción para el apóstol Pablo. Se requería intrepidez, valor, arrojo, valentía, coraje ante el peligro y los desafíos que iba a tener la iglesia, que estaba teniendo, ¿no? Y que venían en el futuro. La iglesia temprana, hermanos, fue perseguida por alrededor de 300 años, de manera intermitente. Pero no solo la iglesia temprana, sino todos aquellos que decidieron rendir su voluntad a Dios y se mantuvieron fieles a Dios, también fueron perseguidos por adversarios. Hebreos 11, 37, 38, yo se lo leo. Hebreos 11, 37, 38 dice, fueron apedreados, hablando de estos hombres, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y esta frase es, de los cuales el mundo no era digno. Incluso el apóstol Pablo, en este momento que le está escribiendo a los filipenses, él está en la cárcel y está encadenado a un soldado. Es decir, no está en su cómodo escritorio de apóstol y en su sillón escribiendo una carta. Está en la cárcel con todos los detalles que conlleva estar encadenado. ¿Ya está en Filipenses? Bien. Vamos a leer 27 a 28 del capítulo 1, por favor. Dice así, vive en las Américas. Solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír de que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. 28. De ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto es de Dios. ¿Oramos? Amado Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos brindas esta tarde de poder tener tu libro en nuestras manos, de poder abrirlo, de poder ir a él y encontrar el consejo que tú tienes para nosotros, Señor, en este tiempo, en este campamento, en estas enseñanzas. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das. Hay muchos mensajes en el mundo, pero solo el que proviene de tu palabra, solo tus escrituras, solo la voz, solo el logos escrito es relevante. Gracias, Señor, por la oportunidad. Ayúdanos a entender y tomar tu consejo. Amén. Amén. Y bueno, hermanos, vamos a estudiar esta tarde solamente el versículo 28. Y bueno, si se da cuenta, es una progresión, va conectado uno con otro y vamos desarrollando esta serie de enseñanzas. Y si usted va ahí y pone sus ojos en el versículo 28, ya sea en su Biblia o lo ponga acá arriba, como guste, se va a dar cuenta que el apóstol Pablo
va a decirles, después de que Él está animándolos a luchar una batalla, a luchar como un alma, unánimes, les está animando a tomar una actitud. Y la actitud es en que no estén en nada, en ninguna cosa, en ninguna manera, amedrentados, es decir, intimidados o atemorizados. También se puede traducir esta palabra por aterrorizados. Y palabras como estas, hermanos, intimidados, palabras como lucha, palabras como estar firme, no era difícil de comprender para los que estaban escuchando la carta. Recuerden que Filipos era una ciudad donde vivían muchos militares retirados, es decir, veteranos de guerra, y bueno, militares en activo también, ¿no? Nos decía Bogdan el día de ayer. Entonces, pues ellos conocían estas palabras. Ellos conocían lo que significa no estar intimidado en una lucha. Ellos sabían lo que significaba luchar cuerpo a cuerpo, lo que significaba pelear unido el uno al otro. Y no podríamos descartar el hecho de que incluso 10 años después de que la iglesia se fundó en Filipos, que es cuando llega esta carta, la iglesia se fundó en el año 51-52 y la carta llegó o se escribió en el año 61-62, que ya incluso militares hubieran creído y fueran parte de la iglesia. Y pensando más allá, ¿no?, de lo que está escrito, quizá muchos de ellos, al estar escuchando, recordaban cómo ellos mismos habían estado en un frente de batalla, cómo habían resistido con todas sus fuerzas el choque de hombre a hombre, o estar parado, firme con el escudo y aguanta. Si te intimidabas, si te aterrorizaba lo que tenías enfrente, serías un punto débil en la línea, ¿sí o no? ¿Verdad? Hermanos, solo los más valientes debían estar al frente. La primera línea no es un lugar para cobardes. ¿Sí? Y ellos, los filipenses, lo tenían claro. Entonces todo esto era muy familiar para ellos. Y sigue diciendo el texto que en nada estén amedrentados, en que nada estén atemorizados. ¿Por quiénes? Dice, por vuestros adversarios. El original solo dice por adversarios, pero se entiende, ¿no?, que hay quienes se oponen. Ahora, ¿quiénes eran estos adversarios? ¿Y de qué manera estaban atemorizando a los hermanos en Filipos? Por lo menos tenemos dos opciones de las que podemos encontrar dentro de la misma carta a los filipenses. La primera es que se afirma que acerca de los judíos de la ciudad, ¿no? Cuando la iglesia se fundó en el año 51, no había suficientes hombres judíos para poder formar una sinagoga, se requerían 10. Pero para el momento que llegó la carta, 10 años después, pues lo más probable es que ya hubiera una sinagoga, ¿no? Entonces, por un lado, podrían ser esos adversarios para los filipenses. Y si usted me acompaña ahí al capítulo 3 de Filipenses, dele unas cuantas vueltas a su Biblia. Filipenses versículo 2 y 3. El apóstol Pablo les va a hablar acerca de este grupo. Dice así, Filipenses 3, versículo 2 y 3. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Seguramente este grupo los estaba presionando de que no habían completado su salvación, de que necesitaban hacer otras cosas o que eso era falso y que necesitaban adoptar la ley y cuestiones. Y el apóstol Pablo es muy tajante al respecto, si ustedes se dan cuenta. Ya había tratado el apóstol Pablo el tema de los judaizantes en la carta a los Gálatas, usted lo conoce muy bien. Entonces,
pues seguramente este grupo estaba presionando a los hermanos en Filipos, pero también, hermanos, podría referirse a los gentiles en la ciudad. ¿Y quiénes eran los gentiles de la ciudad? ¿Bogdan? ¿Quiénes eran? ¿De Filipos? Romanos. Y bueno, cuando hablamos de romanos, palomita para Bogdan. Cuando hablamos de romanos, estamos hablando de cosas mayores, ¿no? El mismo apóstol Pablo está escribiendo en cadenas, atado seguramente a un soldado romano. Y entre los romanos, hermanos, entre estos gentiles, ellos acusaban a los cristianos, ¿usted ha escuchado esto? Los acusaban de ateos, porque no creían en los dioses visibles. ¿Sí? Creían en un Dios invisible, ¿no? Creían en un Dios que se había hecho carne y lo habían crucificado y había resucitado. Y para ellos estás pero mal, ¿no? Incluso se les acusaba por no obedecer o dar culto a los dioses visibles de los romanos. Se les acusaba como de aborrecedores de la humanidad. Fíjense, cuando había un desastre natural, se le atribuía a los cristianos. Es que por culpa de ustedes, porque ustedes no adoran a nuestros dioses, se enojan y por eso hay terremotos y por eso hay inundaciones. Ustedes hacen enojar a nuestros dioses, ¿no? Y por esas razones, hermanos, los romanos, los gentiles, los castigaban severamente. Incluso los mataban de maneras horribles. No tenían derechos como los ciudadanos romanos. Además, ellos argumentaban, ¿no? Los creyentes en Filipos, que ellos tenían otro señor y que el César no era su señor, que Jesús era su señor. Y eso, pues, era la condena a muerte en automático, ¿no? Ya ni te leían la quinta enmienda, ya eras directo. La iglesia temprana, hermanos, la iglesia temprana, como les decía al principio, fue perseguida intermitentemente por un periodo de 300 años. Les hicieron atrocidades. Fueron perseguidos por los judíos, fueron perseguidos por los emperadores como Nerón, como Domiciano, como Trajano, etc. y otros montones, ¿no? Entonces, había razones de sobra para estar atemorizados. Un buen día se levantaban a orar, como era costumbre, y llegaban, tocaban la puerta y estarían el incienso, y empezaban con tus hijos. Adora a César. Y si no, pues las formas más crueles de tortura. Y eso estaba al alcance del día, podía ser en cualquier momento. Entonces, había razones para vivir intimidados por los adversarios. Cualquiera que sea el grupo que los haya estado intimidando, creo que había razones válidas para hacerlo. Pero vea, ¿cuál es la exhortación del apóstol Pablo? Firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio, de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios. No, pobrecitos, hermanos, tranquilos, no va a pasar nada, mira, estamos orando para que el Señor los libre. No se intimiden. Y si vienen, manténganse firmes. Eso lo encontramos en las Escrituras. La pregunta es si este mensaje solo fue para los filipenses del primer siglo. ¿Habrá algunos otros filipenses en el siglo XXI? Bueno, si los hay, el apóstol Pablo dice, firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio, de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios. Cualquiera que sea el adversario, ¿no?, que está ahí acechando. Y bueno, vamos a desarrollar a esto porque si decimos que sí, ¿no?, hay otros filipenses en este estilo y que somos nosotros, obviamente, esta actitud también es para nosotros. La pregunta, hermanos, es, ¿qué es aquello que atemoriza a los cristianos el día de hoy? ¿Nerón? Pues no solamente si es un pitbull, ¿no?
¿Qué es lo que atemoriza a los cristianos al día de hoy? No negamos que hay oposición de Satanás. Incluso nosotros en la semana previa al campamento estuvimos orando porque de la alabanza, pues un montón estaban enfermos, ¿no? Y bueno, se temía que no se pudiera el grupo estar completo, se estuvo ensayando un tiempo y bueno, concluimos en que necesitábamos orar. Necesitábamos poner esto en las manos del Señor y que Él obrara. Y bueno, mire, pues usted ha estado disfrutando, ¿no?, de la gracia de Dios con los hermanos que están sirviendo aquí. Pero bueno, no negamos que hay oposición. Efesios 6:11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Sin embargo, Santiago 4:7 nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aunque nosotros podamos pensar que es el peor enemigo de la humanidad, si nos sometemos a Dios y lo resistimos, Él no tiene parte con nosotros. Entonces, ¿será que la persecución es algo que atemoriza a los cristianos de hoy en día? ¿Usted qué piensa? Exacto, ¿no? En algunos lugares ocurre, en nuestros días. Países como Corea del Norte, Afganistán, Somalia, Libia, Pakistán, Sudán, Eritrea, Yemen, Irán, India, Birmania, China, Nigeria y un montón de países, los cristianos son perseguidos. Si usted va a una página que se llama Puertas Abiertas, Puertas Abiertas, usted va a las noticias acerca de los cristianos que son perseguidos. 70 cristianos fueron quemados en Nigeria. Esto por allá, ¿no? ¿Cuántos supieron que hubo un terremoto en Myanmar? Terrible, ¿no? Bueno, aún con eso, hermanos, esa ciudad está persiguiendo a los cristianos y los está matando. Nosotros no podemos ubicar porque no tenemos ese contexto, no estamos cerca, pero las consecuencias de convertirse del Islam al cristianismo se pagan con la vida. Entonces, pues sí, hay persecución y pudiera haber razón para estar atemorizados, pero para esos hermanos que están, algunos ya partieron, tal vez unos están encarcelados, es el mismo mensaje del apóstol Pablo. De ninguna manera amedrentados, de ninguna manera atemorizados. Pero si traemos un Google Maps, ¿no? Así, y nos venimos hacia el occidente, ¿no? Y le hacemos un zoom hacia México, península de Baja California, La Paz, ¿cómo se llama aquí? Chametla, Campestre Maranata. Y aquí estamos, ¿no? Aquí estamos todos. ¿Existirá algo, hermano, que te impida vivir como es digno del Evangelio? ¿Qué es aquello que te atemoriza para luchar como un alma, para luchar unánime con tus hermanos por la fe? ¿Qué es lo que te intimida para compartir las verdades del Evangelio? ¿Ustedes piensan que esas preguntas son válidas? ¿Hay cristianos que no viven como es digno del Evangelio? ¿Hay cristianos que no les interesa luchar junto con otros que son individualistas? ¿Hay cristianos que no comparten las verdades del Evangelio? ¿Y qué es eso que nos intimida hacerlo? ¿Qué es eso que nos atemoriza? ¿Qué es eso que nos mantiene amedrentados? ¿La cobardía? ¿Usted qué piensa? ¿Qué le intimida a los cristianos hacerlo? Aquí nosotros, los que estamos aquí, ¿no? Vamos a hablar de los de la tienda de enfrente. ¿Qué tal? ¿Qué le parece el qué dirán de mí?
¿O qué conceptos se van a hacer de mí si predico, ¿no? Si vivo una vida conforme al Evangelio? Si me anoto con un hermano para orar juntos, ¿no? Para servir juntos, para desprenderme de mi ego y hacer equipo con otros. Es que no me gusta cómo hacen las cosas, yo prefiero hacerlas solo porque si yo las hago solo, las hago mejor, ¿no? A veces hay cosas de esas en el corazón. Pero, ¿qué tal otro ejemplo? Mi reputación. Ya sea tu reputación en el trabajo o, chavos, su reputación en la escuela. ¿Qué van a decir de ti si saben que eres cristiano? Tal vez te da terror o te intimida que te discriminen porque eres aleluya. O que se burlen. ¿Qué nos atemoriza, hermanos, como creyentes para vivir una vida digna del Evangelio, para vivir conforme a las verdades del Evangelio? ¿Saben? Algunos cristianos les atemoriza el costo que tiene seguir a Cristo. ¿Saben otra cosa? A cristianos les atemoriza perder la comodidad. Está Hebreos 11:37, ¿cómo vivían? Tal vez a algunos cristianos les atemoriza saber lo que el Señor les va a pedir, lo que te va a pedir hacer, lo que te va a pedir dejar. Y tienen terror de eso porque ya lo saben en su corazón, porque ya sabemos las cosas que Dios nos ha pedido que dejemos y no nos hemos atrevido a dejarlas. ¿Cuál es la razón? ¿Nos da miedo? Incluso, hermanos, nos puede atemorizar el hecho de ser probados. Y mañana va a abundar el pastor Ángel acerca de esto. Pero es algo que como papás, sinceramente, nos atemoriza el ser probados, porque a veces en la prueba, hermanos, están incluidos nuestros hijos, están incluidos las personas que nosotros más amamos. Marcos 8:34, acompáñame ahí por favor, Marcos 8:34-38. Describe cuál es la forma de vida de un discípulo. Esto no es un segundo nivel de cristianismo, esto es ser cristiano. Marcos 8:34-38. ¿Ya está? ¿Ya lo tiene ahí? Dice así: y llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué les sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Hermanos, esto es ser cristiano. Si nosotros no estamos dispuestos a vivir como aquí, porque es como a los rusos, orden 227, y allá están los policías con fusiles, ¿no? Hermanos, con Cristo es ni un paso atrás. No es, me niego hoy y mañana no, mañana hago lo que yo quiero, mañana vivo para mí. Yo conozco un hermano, es un gran amigo, que hablando acerca de temer a las pruebas, él tuvo a su hija en el hospital, muy enferma,
fallo en riñones, muy enferma. Y bueno, como papá, ¿no? Y tienes a la iglesia y estás orando y pidiéndole al Señor y el medicamento A, oye, pero que hay un medicamento, tráete el medicamento C y haz todo lo posible. Pero su hija iba empeorando, empeorando, empeorando cada día. Y pues los doctores, pues a veces cuando hay un silencio, pues ya sabes, ¿no? Es decir, si no mejora con el tratamiento, pues, y hay fallo en los riñones completamente, pues va a partir, ¿no? Y yo no me imagino, hermanos, porque él cuando me lo platicó ya había pasado y fue una victoria. Pero ¿en qué consistió la victoria? ¿Qué le dijo el Señor? Señor, gracias por el tiempo que me prestaste a nuestra hija. O sea, pudo haber reclamado, pudo haber, voy a sacarla de este hospital y la voy a llevar a otra. La entregó, se negó a sí mismo, porque en sí mismo él quería tener a su hija, él quería que estuviera bien. Pero ¿saben? Cuando él hizo eso, cuando él le dijo con sus hermanos y oraron y le dieron gracias a Dios viendo a la niña en la cama, ¿qué creen que pasó? La niña empezó a mejorar. Eso es un trato, hermanos, que, bueno, yo no lo deseo que lo pase nadie. Pero si tú quieres ser un discípulo, si tú eres un discípulo del Señor, pruebas van a venir. No te atemorices. No te intimides. Probablemente tú estés lidiando con esta lista de que se burlen, perder comodidad. Y quiero ser cuidadoso, hermanos, con esto. No quiero minimizar las cosas, porque puede ser una lucha legítima para algunos. Pero este tipo de cosas que vimos no dejan de ser circunstancias al nivel del ego y del orgullo. Porque es lo que piensan de mí, porque es cómo me va a ir a mí, porque es cómo yo me siento. ¿Se fijan? Y aunque puede ser legítimo, ¿no? Pero es como yo me siento y es a un nivel de orgullo. Y si estos hermanos, como papás, como abuelos, como tíos, como hermanos, son las cosas que nos tienen intimidados, que nos tienen atemorizados, ¿cuál es el ejemplo que va a tomar la siguiente generación? Michael Hobbes, no sé si se pronuncia así, pero ya pronuncié, ¿no? Él escribió lo siguiente, tal vez ustedes lo han escuchado antes, dice: los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Los hombres fuertes crean tiempos fáciles. Los tiempos fáciles crean hombres débiles. Y los hombres débiles crean tiempos difíciles. Quizás tus padres, como los míos, no vivieron las comodidades y las cosas que tú tienes, pero aquí estamos, con todas sus fallas. Fueron gente fuerte que atravesó un montón de cosas. Y aquí estamos, ¿no? La cuestión es que si nosotros, como responsables de esta generación que nos entregaron, estamos haciendo tiempos fáciles. Sí, porque es muy fácil vivir un cristianismo en el que no se requiere un esfuerzo y un costo. ¿Se fija? Y si acostumbramos y si los hijos nos ven vivir así, con facilidad, dice un hermano con el que estudio, dice que la primera generación, ¿no? Pensando en las grandes denominaciones, la primera generación levantó la iglesia luterana, la iglesia metodista, ¿no? La ortodoxa. Pero esos hermanos que venían de tiempos difíciles, de tiempos duros, crearon tiempos fáciles. Y si usted ve, y si usted sabe, la iglesia luterana tiene bastante tiempo que ordena homosexuales
al ministerio, que casa homosexuales. La iglesia metodista se acaba de dividir hace un tiempo y está ordenando homosexuales al ministerio y los está casando. Hermanos, no se trata de tolerancia, se trata de ser bíblicos y la palabra de Dios es muy clara. Pero, ¿qué pasó? Que esta segunda generación fue liberal. No pasa nada, ¿no? En el nombre de la tolerancia, Dios ama a todos. Pues esa es una verdad media, ¿no? Pero ¿qué va a pasar con la siguiente generación? Dice él, este hermano, y el contexto de él es Estados Unidos, ¿no? Dice, la primera generación es fuerte, la segunda es liberal, dice, y la tercera generación es apóstata. La siguiente generación no quiere saber nada de Dios, no le importa, solo es una cosa inventada. Y ustedes ven cómo la segunda generación, siendo liberal, abrió las puertas a todo esto que Dios prohíbe. ¿Qué van a hacer sus hijos? ¿Qué van a hacer los que siguen de ellos? Como lo que pasó en una de las iglesias en Reino Unido, una de las capillas más importantes, es una discoteca. Es una discoteca. Es apóstata. Qué responsabilidad, hermanos. O qué fácil es crear tiempos fáciles, ¿no? Para los que vienen detrás de nosotros. También, hermanos, no quiero dejar de lado y sé que hay personas que genuinamente están luchando por el Evangelio, que están luchando no solo por las verdades del Evangelio, sino que están luchando para vivirlo como Dios desea. Y su adversario es su esposo, o su esposa, o son los papás, o son los familiares, o es el sistema del mundo, ¿no? Y no quiero entrar en muchos detalles, ¿no? Pero yo sé que hay personas que para venir aquí, pues se aventaron un round grande. Y es una lucha en su corazón. Y hermanos, y para todos ellos, ¿no? Y para ti que tienes eso ahí, es el mismo mensaje. De ninguna manera intimidados por vuestros adversarios. El 27 dice, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Entonces, pues, ¿cómo ve? Ahora, no terminé el texto, ¿no? Si usted va ahí, seguimos en el versículo 28, habla acerca de que no estemos amedrentados, como vimos, por los adversarios, pero también dice que esto, dice, lo cual es señal de perdición para ellos, dice, pero de salvación para vosotros. ¿Y qué significa esto, no? Bueno, esta palabra señal de la que habla ahí el texto se puede traducir por prueba, por evidencias, y especialmente en Filipenses también habla acerca de un presagio, es decir, de algo que va a venir. El apóstol Pablo usa este término pruebas también en Romanos 3, 25 y 26. Si gusta acompañarme, Romanos 3, 25 y 26. Pero llevamos 25 minutos, así que... ¿Listos? Dice así, Romanos 3, 25 al 26. Dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. ¿A quién se refiere? A Cristo. ¿Sí? Cristo fue exhibido públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración, y es esa palabra, como prueba. Cristo fue exhibido públicamente como evidencia, como una prueba de la justicia de Dios, de la rectitud de Dios. Dice, porque en su tolerancia, dice, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Es decir, Dios no solamente perdonó los pecados de los hombres, porque Dios es bueno y porque Dios es amor, sino
Dios exhibió a su Hijo en la cruz, ¿sí?, como una evidencia de su justicia, ¿sí?, de que Él es recto, ¿sí?, de que Él no puede perdonar al pecador solamente porque sí. El alma que pecare, morirá, ¿no? Y bueno, nuestro sustituto, Cristo, murió por nosotros. Y bueno, el punto es que la muerte de Cristo es una evidencia de que Dios es justo y que Dios es recto y que la justicia se aplicó. ¿Me explico? También el versículo 26 dice, para demostrar en este tiempo, y ahí está, ¿no? Para demostrar, ¿no?, para probar, para dar evidencia en este tiempo de su justicia nuevamente, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Para los adversarios, hermanos, para los adversarios, el hecho de serlo en sí mismo es una evidencia de su perdición. Si no se arrepienten, el presagio es, les decía, porque también significa presagio esa palabra, es que sufrirán un castigo eterno en el infierno. Entonces, vean, o sea, el argumento del apóstol Pablo, hermanos, estén tranquilos, no estén intimidados, no estén atemorizados. La prueba, ¿no?, de que ustedes están firmes aquí y la evidencia, ¿no?, de que estos hombres se les oponen, es que ellos ya están perdidos, ¿no? Habla acerca es la palabra apoloieia, que habla acerca de perdición. William Hendrickson dice al respecto, dice, el fracaso de los adversarios en su intento de intimidar a los creyentes, dice, y la valentía e intrepidez de estos es prueba de que Dios está llevando a cabo su plan. Es decir, esto no está fuera de la soberanía de Dios. El hecho de que estén pasando por esas atrocidades, está dentro del plan y de la soberanía de Dios, incluso estos adversarios. Pero también se dice a los filipenses, a esos creyentes, que el mantenerse firmes, que el mantenerse no intimidados, es una prueba de su salvación. Es una evidencia de su salvación, es una evidencia de que están esperando la perfección, es decir, la glorificación. Entonces los creyentes no nada más sufren por que sí, no nada más tienen persecución y tienen padecimientos, pues solo porque es lo que le pasa a los cristianos. No, esto no escapa de la soberanía de Dios y es señal de que han sido salvados. Colosenses 1, 22 al 23 dice así, dice, aún así, dice, ahora os reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, ya que en verdad permanecéis sólidamente cimentados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que oíste. Cristo nos reconcilió, Cristo va a presentarnos santos, sin mancha, irreprensibles, pero en ese proceso, hermanos, para Él presentarnos santos, sin mancha, irreprensible, son necesarios estos adversarios, estas pruebas, estos padecimientos, todas estas cosas que hay que padecer y que padecieron los creyentes en el pasado. Es parte de eso, no podemos escapar de eso. Entonces, pues esto nos hace ver y nos hace confiar que no estamos solos en esto, hermanos, que tú en esa lucha genuina, ¿no?, en esa batalla que tienes en tu corazón por aquella situación, ¿no?, que quizás te atormenta, es parte del plan de Dios. Y es lo que dice el final del versículo. Y con eso vamos a las conclusiones. Dice, ¿y esto? ¿Qué es esto? Lo que estuvo antes, ¿no? Que la actitud de los adversarios, que la actitud de los creyentes, para los adversarios perdición, para los creyentes salvación, es de Dios. Y si nosotros ubicamos
el flujo de pensamiento del apóstol Pablo en este primer capítulo y vamos al versículo 6. Dice lo siguiente, el versículo 6 del capítulo 1 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, el perfeccionamiento de esta obra que somos cada uno de nosotros va a ser llevado a cabo. ¿Por qué? Porque Dios la inició y Él la va a terminar. Y en el proceso, pues, vienen situaciones, ¿ok? Entonces, ya sea que estés viviendo una situación complicada, hermano, ya sea que tomes resoluciones en tu corazón en cuanto a ser un discípulo, y dentro de esas resoluciones aceptes como seguro todas aquellas adversidades que puedan venir, sepas, hermano, que no estás solo. Que Dios siempre está detrás y Él siempre se ocupará de fortalecernos. Filipenses 2:13 dice que Él es Él, ¿no? Hablando acerca de Dios, es Él que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero mire, no significa esto que nosotros no tenemos una responsabilidad de mantenernos firmes, porque el mandato es: mantente firme y no te temorices. Filipenses 2:12 dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Tenemos una responsabilidad de caminar como Dios manda, como es digno del Evangelio. Pero confiando que desde el inicio hasta el final es una obra de Dios, y esto puede parecer paradójico, pero está en las Escrituras. Entonces, mi querido hermano, si hoy estás luchando con un adversario, Dios no está ajeno a esto. A veces parece que no hay salida. A veces no entendemos el obrar de Dios. Pero estás en la primera línea. Todos estamos en la primera línea. No creo que nada más Bogdan está en la primera línea y Uziel, ¿no? Y los hermanos que están aquí. Todos estamos en la primera línea. Y en la primera línea se siente la presión. En la primera línea te tienes que mantener, no te tienes que dejar intimidar, no te atemorizas. Pero no es en tus fuerzas nada más. El Señor está con nosotros. Y también está al lado de los que están contigo. Y quiero terminar con Josué 1:9. Por favor, acompáñenme todos ahí en sus Biblias a Josué 1:9. ¿Listos? Josué 1:9 dice: ¿no te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Tomemos resoluciones, hermanos. Yo creo que hemos escuchado suficiente Biblia. Digo, viene más, ¿no? Viene mucho más y vienen muchos años, porque yo no sé si ustedes están planeando ser cristianos, ¿cuántos años más? ¿No? Decía un hermano en una reunión que a veces no se planea, ¿no? Esto, y decía, es que debemos de planear ser cristianos por los próximos 130 años. Entonces nuestra vida va a girar en torno a eso, ¿se fija? Pero si planeamos probar 3 años, pues va a haber consecuencias, ¿no? Y estaremos derrotados. Pero si usted ha tomado la resolución de enfrentar, ¿no?, esas cosas, y si en algún momento podía sentirse solo y que Dios no está escuchando las oraciones,
sépalo que sí. Si lo está haciendo, solamente que, ¿cuántos saben que Dios tiene su tiempo? Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Oramos, hermanos. Amado Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu consejo. Señor, fue escrita esta carta para hermanos del siglo I, pero es tan relevante para nosotros. No nos están persiguiendo, Señor, con antorchas y fuego y con leones, pero yo sé que muchos de mis hermanos están luchando en sus casas, luchando con hijos que se han alejado, que sienten que no van a regresar. Señor, pero confiamos en que tú nos dices y nos mandas que no estemos intimidados, que confiemos. Tú eres soberano, tú estás con nosotros, tú vas a responder en el momento que lo tengas que hacer. Gracias, Señor, por la esperanza que tenemos en que no depende de nosotros y que no hay nada que nosotros podamos agregar. Gracias por cuidar de nosotros de todas las maneras en las que no nos damos cuenta. Pero ahí está tu plan, Señor. Desde el día que tú iniciaste la obra en nosotros, ninguna cosa de la que estamos viviendo está fuera, pero seguramente algunos hermanos como yo necesitamos tomar resoluciones de dejar el egoísmo, Señor, dejar de atemorizarme por aquellas cosas que solo golpean mi ego, Señor, y irnos y lanzarnos a tus brazos, crucificando nuestra carne para vivir para ti, Señor, para que ganemos la vida perdiéndola. Gracias, Señor, por tu palabra esta noche. Ruego que tú nos sigas hablando en el resto del campamento y que, Señor, crezcamos y podamos amar más tu palabra y amarte más a ti. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano.